En esta hermosa mañana, tercer domingo de la temporada conocida como Cuaresma, un tiempo de preparación para la celebración de la Semana Santa, les saludo con gozo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor sea con todos ustedes. Bienvenidos sean a la Iglesia Presbiteriana Jesús. Es un gozo recibirles, es un gozo darles la bienvenida a este culto de adoración. Precisamente les quiero recordar que el propósito por el cual nos reunimos es adorar a Dios por quién es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Adoramos al Señor en respuesta a sus grandezas y a sus grandes misericordias hacia nosotros. Antes de continuar, vamos a encender estas luces, por favor, y ahí atrás, si son tan amables. Y ya después, para el momento del sermón, las tenemos que apagar por el reflejo aquí en el cristal este que está aquí. Pero bueno, muy bien. Me da mucho gusto entonces dar la bienvenida esta mañana. Miren, ya casi ni lo reconocí, Carlitos, qué gusto verlo aquí en la iglesia. Pero también está Daniel con nosotros el día de hoy. Doña Linda y don Rubén también se encuentran con nosotros. Aguachi y Mariela, que están por aquí, si las veo, alcanzo a ver, ahí están. Bienvenidas y todos ustedes en general. Es un gusto y un gozo tenerles en la iglesia. Hermanos mayores, estamos quebrantando el 10º mandamiento por ustedes: no codiciarás la vacuna de tu prójimo. Sabemos que este martes empieza la vacunación aquí en Progreso. Y vamos a orar por ustedes. No sé si ya se registraron o no se registraron, pero les podemos ayudar con eso. He oído que algunos hermanos están un tanto aprensivos y no es para menos. Yo como pastor es mi deber pedirles que se informen, que se aseguren de lo siguiente. En otras partes esto ha sucedido. Van por su primera dosis y preguntan ¿cuándo vuelvo? Y dicen no sé, no sabemos. Y luego preguntan: oye, ¿me van a poner la misma? No sabemos, pero no hay problema. Asegúrense, por favor, de todo eso. Les pido a todos ustedes que se aseguren, se informen con respecto a qué vacuna van a recibir y si van a recibir las 2 dosis de la misma vacuna. ¿De acuerdo? Estamos muy contentos porque don Manuel y doña Loli ya se vacunaron, ¿verdad? Y por cierto, oremos por don Manuel, que él está, van a hacer un estudio, un cateterismo. Y pidamos que el Señor le sostenga y que todo salga bien. Y saludos de Ron y Miriam Radley, ¿se acuerdan de ellos? Ellos también recibieron su primera dosis. Nuestra hermana Ruth y Bill también recibieron su vacuna. Bueno, seguimos quebrantando el 10º mandamiento. Bueno, muy bien, gracias a Dios por ustedes. Solamente quiero decir un par de cosas. Número 1, es un aviso muy importante. Primero que nada, que celebramos a doña Basi esta semana, ¿verdad? Doña Basi cumplió años. La mamá de Rosita, doña Rosita, todavía no cumple, hasta el martes, ¿verdad? Doña Rosita, hasta el martes todavía. Pero ¿quién cumplió años esta semana? Aniversarios. Don Jorge, hoy, sí, cierto, don Jorge, hoy está cumpliendo. Felicidades, don Jorge, que el Señor le guarde y le bendiga, muchas felicidades. Y ¿alguien más? Creo que no hay más esta semana. Bueno, muy bien. Decía, aviso importante. El consistorio ya aprobó los horarios para Semana Santa. Tomen nota, por favor. Tomen nota. Mañana usted va a hablar para reservar su lugar normalmente a las 9. Si habla a las 9:10, quizá ya no haya lugar, ¿verdad? A las 9. Pero a partir de las 10 de la mañana, usted podrá reservar lugar para los cultos de Semana Santa. Escuche los horarios. Solo habrá actividad presencial viernes de crucifixión y domingo de resurrección. El viernes de crucifixión, Viernes Santo como se le conoce, estos son los horarios: 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche. 3, 5 y 7. 3, 5 y 7. Viernes Santo. Y el domingo de resurrección, estos son los horarios: 7 de la mañana español, 9 de la mañana en inglés,
11 de la mañana español y 6 de la tarde español. ¿Sí? 7 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 6 de la tarde. Esos son los horarios para el domingo de resurrección. Mañana a partir de las 10 de la mañana, llame, ¿sí? Y entonces reserve su lugar para alguno de esos cultos. No se confunda. Si usted habla a las 9 y dice, ay, ¿me das 2 para...? No. ¿Ok? No. Eso es una reservación aparte. ¿Sí? Entonces no intente nadie a las 9 decir, pues de una vez reservo para todo. No. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. ¿Ok? Bueno, muy bien. Y esta es una petición también para nuestros hermanos adultos mayores. Ya ven que ustedes tienen el privilegio y la prioridad de que no tienen que hacer reservación para los cultos. Me refiero a los cultos regulares. ¿Por qué? Por la edad y demás. Entonces, usted puede traer a un acompañante, o sea, son 2 personas en total. Pero esto es lo que queremos pedirles. Ya de por sí les tomamos en cuenta, pero por favor avísenos si no van a venir, porque entonces esos lugares pudieran ser usados para otra persona. Entendemos que hay cosas que que suceden inesperadamente, pero si por alguna razón, digamos, el próximo domingo no está pensando en venir, no sé, tal vez porque le va a estar doliendo el brazo por la vacuna, bueno, lo que sea, hable y diga, ¿sabe qué? No voy a asistir, mis lugares pueden ser usados por otras personas. ¿De acuerdo? Solo eso les pedimos, hermanos. Y en general, hermanos, cuando hagamos reservación, si no van a venir, por favor avisen. Porque hemos visto que, por ejemplo, en la noche está lleno el cupo y hay gente que habla y decimos, ¿sabes qué? Ya no hay lugar. Y de pronto los que reservaron no vienen. Sobre todo en la noche ha estado pasando esta situación, ¿verdad? Entonces, si no van a venir, por favor, hablen y digan, no vamos a asistir, para que entonces las personas que están en lista de espera, pues puedan venir a la iglesia. ¿De acuerdo? Si vamos a reservar a los adultos mayores para Semana Santa, bueno, no habíamos contemplado eso, o sea, estábamos viendo que hablaran, ¿sí? ¿Ok? Bueno, y una cosa más, muchas gracias, Bertalicia, porque tenemos nuestras plantas otra vez aquí. Muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces, ¿perdón? Con Rebe. También Rebe, a las 2. Gracias por este ministerio. Bien, entonces, hermanos, ya saben ustedes las actividades durante la semana. Además tengo una noticia muy buena para todos los varones. El martes a las 8, reunión presencial de varones. Todos los varones a partir de secundaria, 8 de la noche, reunión de varones por primera vez en un año aproximadamente. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por eso. Muy bien, entonces vamos a adorar a nuestro Señor y vamos a preparar nuestro corazón para ello. Se nos llama a adorar al Señor con las palabras del Salmo 116, versículos 12 y 13. De hecho, vamos a leer, si me permiten, 12 y 13. Y vamos a leer también versículos 17 al 19. La palabra del Señor dice: ¿qué pagaré yo a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya para nosotros, en medio de ti, oh iglesia. Aleluya. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Te ofrecemos, Señor, sacrificio de alabanza
el sacrificio espiritual de la alabanza que proviene de un corazón que por obra de tu Espíritu está agradecido y responde en adoración a tus grandes misericordias. Señor Dios nuestro, te rogamos que recibas la alabanza de tu pueblo, pues te la ofrecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cantemos juntos. Las alabanzas de tu grey, acepta hoy que con fervor te ofrecen prueba de su amor. Que nuestro culto al ofrecer un pacto nuevo pueda ser el santo amor que solo a ti debiera el alma darte aquí. Eterno Rey, las alabanzas de tu grey, acepta hoy que con fervor te ofrecen prueba de su amor. Y que tu gracia, buen Jesús, al alma llene de tu luz, jamás me llegue a apartar y así no pueda desmayar. Señor Jesús, eterno Rey, las alabanzas de tu grey, acepta hoy que con fervor te ofrecen prueba de su amor. Que cada instante pueda ver un nuevo triunfo de mi ser, creciendo en gozo, fe y amor, hasta llegar a ti, Señor. Señor Jesús, eterno Rey, las alabanzas de tu grey, acepta hoy que con fervor te ofrecen prueba de su amor. Entramos en la presencia de un Dios santísimo, debemos confesar nuestros pecados. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, reconocemos que hemos pecado en muchas, en innumerables maneras. Hemos pecado contra ti, haciendo lo que tú nos mandas no hacer. Y hemos pecado contra ti, no haciendo lo que nos mandas hacer. Hemos pecado con nuestras mentes, hemos pecado con nuestras palabras, hemos pecado con nuestros actos y aún con nuestros sentimientos. Y te pedimos perdón. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia. Te rogamos que por la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz, tú nos perdones, Señor. Pues Él fue hecho por nosotros maldición para que nosotros recibamos la bendición del perdón de los pecados. Señor, lo pusiste en la cruz para hacer propiciación por nuestros pecados, para absorber tu ira. Por lo tanto, Señor, te rogamos que habiendo castigado nuestros pecados en Cristo, tengas misericordia, Señor, y nos perdones. Oh Dios, mira a aquel que viene a ti con un corazón contrito y humillado, y ten piedad, ten misericordia, Señor. Ten
Tengo buenas noticias para todos aquellos de ustedes que en verdad se arrepintieron de sus pecados y los confesaron, y que creen y confían en Cristo y solamente en Él para el perdón de sus pecados. Escuchen lo que la palabra de Dios dice, creyentes en Cristo. Dios está demostrando su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados hermanos, todos aquellos de ustedes entonces que confían en Cristo para salvación, reciban con gozo las buenas nuevas del Evangelio. Como ministro de la palabra y los sacramentos, como ministro del Evangelio, es mi gozo proclamar, declarar su perdón, pronunciar su perdón sobre todos aquellos de ustedes que en verdad se arrepintieron y que creen en Cristo. Hermanos, regocíjense, porque en Cristo Jesús somos perdonados. Amén. Celebremos el amor de Dios. Maravilloso es el amor que Cristo derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande y sublime, inmenso amor, por mí murió el Salvador. Maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Su celeste hogar dejó su posición, gloria y honor, todo ello abandonó por rescatar al pecador. Misericordia él mostró, su gran amor me alcanzó. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Bendición mi alma nació, atada en mal y oscuridad, pronto en mi ser resplandeció la clara luz de su verdad, que en mis cadenas destruyó, y de ella libre gloria dio. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Temo ya condenación, es mi Señor y suyo soy. Vivo en Jesús mi salvación, vestido en su justicia voy. Acceso al Padre gozo ya, y entrada al trono celestial. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Amén, bendito sea el Señor. Y porque hemos sido perdonados, que la gracia
La paz del Señor Jesús sea con todos y cada uno de ustedes. Por favor, comparta la paz del Señor, que la paz de Cristo sea contigo, con usted. Y ahora, como un acto de adoración, vamos a renovar nuestra lealtad al Señor, confesando la fe que hemos recibido y que por gracia creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Tomen su asiento, por favor. Tenemos ya disponible el boletín de oración. Este es un calendario de oración mensual y es un instrumento, una herramienta para estar orando por la iglesia perseguida en el mundo. Por ejemplo, hoy oramos por Latinoamérica. El 30 de mayo dice: celebraremos por primera vez el Domingo de la Iglesia Perseguida, un movimiento de oración internacional donde las iglesias alrededor del mundo se reúnen para orar por los cristianos perseguidos. Intercede para que las iglesias en América Latina puedan unirse a esta causa. Esperamos que así sea. Y vamos a orar entonces, hermanos. Queremos darte gracias, Señor, por todas las maneras en que, como nuestro gran Señor benevolente, fiel, lleno de gracia y de misericordia, tú has provisto para las necesidades de tu pueblo. Nos has bendecido abundantemente y aún en la pandemia, Señor, tu mano no se ha cortado para bendecir. Y queremos suplicarte que entonces recibas nuestra gratitud. Te presentamos, Señor, nuestros tributos en forma de ofrendas y diezmos como un símbolo de la gratitud que hay en nuestro corazón y de nuestro amor y lealtad a ti, de nuestro reconocimiento de que todo es tuyo y que de tu mano, de lo que recibimos de tu mano, te damos en realidad. Rogamos que los recursos sean usados sabiamente para extender tu reino en progreso y en el mundo entero. Y queremos suplicarte entonces, Señor, que recibas la gratitud de nuestro corazón como familia, como la familia de la Iglesia Jesús, por bendiciones que celebramos como cumpleaños de doña Basi, de don Jorge. Estamos agradecidos también por hermanos nuestros que ya han sido vacunados. Estamos agradecidos porque nuestra hermana Carmita Collí fue dada de alta, y también la familia Argüelles Ruiz ya han recibido el alta médica. Y entonces, Señor, los tendremos la próxima semana. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias por sanarles. Gracias, Señor. Tú eres en verdad quien sana todas nuestras dolencias. Y, Señor, estamos también rogándote que toda la familia de la Iglesia Jesús continúe orando por aquellos necesitados en nuestra comunidad, en la iglesia y también en progreso. Oh Señor, así como hemos recibido de gracia, que de gracia también podamos dar.
Padre, rogamos por la misión de la iglesia en Mérida, por el pastor Alfonso, por los líderes, por la congregación. Gracias, Señor, porque han tenido que mudarse a una nueva sede debido a que ha crecido la misión. Bendito seas, Señor. También te damos gracias por nuestra iglesia hermana, por el pastor Deren, por su familia. Y en particular te pedimos por su hijo Maika, que estuvo o está hospitalizado. Señor, te rogamos que tú le sanes por completo. También te pedimos, Señor, por el pastor Tim y por toda la congregación de nuestra iglesia hermana, la iglesia Emanuel en DeLand, Florida. Señor, te pedimos por nuestra iglesia en progreso, por la congregación de habla inglesa, los hermanos americanos y canadienses, y también, Señor, por esta congregación. Te rogamos, bendito Padre, que nos unas, nos formes en una sola iglesia, y que, Señor, como iglesia podamos ser una bendición para esta comunidad, que podamos vivir nuestra misión de sembrar y regar fielmente la semilla del Evangelio en la vida de personas de todas las edades a través de los medios de gracia, para que las personas entonces crean en el Evangelio de Cristo, crezcan por la gracia y en la gracia de Cristo, se comprometan con el cuerpo de Cristo y construyan el reino de Cristo en progreso y en el mundo. Señor, queremos ser una iglesia que llegue a ver cristalizada su visión de ser una iglesia a través de la cual haya transformación en la vida de las personas y en la comunidad de progreso. Señor, te pedimos que tú bendigas las familias que están recibiendo un pequeño apoyo de la iglesia. Rogamos por todas y cada una de esas 21 familias. Te agradecemos, Señor, que el día de hoy tenemos el gozo de tener a una de esas familias con nosotros, doña Linda, don Rubén. Estamos muy agradecidos, bendito Padre. Estamos agradecidos también que tú, Señor, continúas proveyendo para que la iglesia siga adelante con su ministerio. Y te queremos pedir, Señor, por la iglesia en progreso, la iglesia en México y en todo el mundo, y en particular por las iglesias que sufren persecución por causa del nombre de Cristo. Sostén tu iglesia, fortalece tu iglesia. Señor, llena tu iglesia de tu Espíritu Santo. Permite que los cristianos se mantengan firmes y leales a ti, Señor, en todo el mundo. Y unimos nuestra voz a esta iniciativa del Domingo Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Rogamos que las iglesias en Latinoamérica y en el mundo estén unidas en oración, no solo ese domingo, sino constantemente. Señor Padre, queremos suplicarte ahora por el ministerio de la palabra aquí en la iglesia, es decir, la lectura de la palabra, la exposición de la palabra. Rogamos que des tu bendición al lector para que tu palabra sea leída claramente y tu pueblo escuche una lectura clara y fiel de tu palabra. Danos un corazón reverente, humilde, para recibir tu palabra. Te lo rogamos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito a ponerse en pie, hermanos, y buscar en sus Biblias la primera lectura que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 25, versos del 15 al 29, que dicen de la siguiente manera: Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón,
a los reyes de las costas que están de ese lado del mar, a Dedam, a Tema, a Bus y a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Le dirás, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque he aquí a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Ahora les invito a buscar la segunda lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, y escuchen con atención la lectura de los versos del 36 al 46, que dice de la siguiente manera: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esta es palabra de Dios. Gracias a Dios. Quiero invitarles, por favor, a abrir o a mantener sus Biblias abiertas en Mateo 26, del 36 hasta el 46, y vamos a continuar con la exposición del Evangelio de acuerdo a Mateo. Les pido también, por favor, que oremos juntos. Señor bendito, te damos gracias por darnos el privilegio de tener frente a nosotros tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que así como escuchamos con atención su lectura, nos concedas ahora escuchar también con atención la exposición de tu palabra. Te rogamos, Padre Santo, por la obra iluminadora de tu Espíritu Santo, para que podamos entender tu palabra, pero también para que podamos recibirla y podamos creerla, y aún más, para que podamos obedecerla. Pues te lo estamos rogando para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda alguna, este tiempo de pandemia, la próxima semana oficialmente, no quiero usar la palabra celebraremos porque quizá no sea la palabra indicada, pero vamos a cumplir un año de haber sido oficialmente, como decía, declarados en pandemia. Y ha sido un tiempo de angustia, de dificultad,
un tiempo de aflicción, de sufrimiento en mayor o en menor medida para todos nosotros. Sin duda alguna, personas que conocemos, seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, o quizá aún algunos de nosotros hemos atravesado por tiempos de angustia y de sufrimiento. Sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, no creo que haya persona aquí en este lugar que no haya pasado por un tiempo de angustia. Y no me refiero solamente aquí a la pandemia, sino en general. Pero en esta mañana nosotros vamos a leer y vamos a escuchar la exposición de una narrativa que quizá nos provee el cuadro más íntimo, el retrato más íntimo de la naturaleza de Jesús, de la relación de Jesús con su Padre. Así como también este relato nos va a mostrar de manera vívida el costo de la obra mesiánica de Cristo. Pero aún más, vamos a ver cómo esta narrativa mezcla la realidad de la humanidad de Jesús con su divinidad, con su posición única, sui generis, única, como hijo de Dios. Y al mismo tiempo, esta narrativa ilustra la debilidad de los discípulos de Cristo y nos prepara a nosotros para el fracaso que estos discípulos experimentaron un poco después. Así que en esta narrativa se mezclan diferentes hebras o corrientes, o se entretejen estos diferentes hilos y forman una especie de telar multicolor. Y nosotros entonces, al ver esta narrativa, vamos a ser confrontados con esta crucial verdad. Vamos a aprender una verdad sumamente importante. ¿Y cuál es esta verdad que debemos aprender? Bueno, es esta: puesto que Jesús, en profunda angustia, halló fortaleza en la oración para vencer su más grande y más fuerte tentación, sus discípulos deben venir a Él por ayuda cuando sean tentados. Una vez más, puesto que Jesús en profunda angustia halló fortaleza en oración para vencer su más grande y más fuerte tentación, sus discípulos, si usted es uno de ellos, sus discípulos, usted y yo, debemos venir a Él por ayuda cuando seamos tentados. ¿Cómo nos enseña Mateo esta verdad tan importante, tan crucial? Lo hace enfocándose en dos aspectos que Jesús experimentó en el huerto o jardín de Getsemaní, de los cuales nosotros, como discípulos de Cristo, aprendemos dos principios muy importantes para nuestro discipulado, para la vida cristiana. ¿Cuáles son estos dos aspectos de los que derivamos estos principios? Número uno, Jesús enfrentó su más grande, su más fuerte tentación en medio de profunda agonía. Nuestro Señor Jesús enfrentó su más grande tentación en medio de profunda agonía. ¿Y cuál es el principio que derivamos de este hecho? Bueno, el principio es este: como discípulos de Jesús, debemos saber que nuestras más grandes tentaciones, nuestras tentaciones más fuertes, vendrán a nosotros cuando seamos más vulnerables. Nuestras tentaciones más fuertes vendrán a nosotros cuando seamos más vulnerables. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Esto es Mateo 26, 36 al 38.
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Leemos en el versículo 36 que Jesús y sus discípulos, después de haber celebrado la Santa Cena, después de haber cantado un himno, como vimos la semana pasada, los discípulos junto con Cristo llegan hasta Getsemaní. Getsemaní era un jardín, normalmente se le conoce como el huerto de Getsemaní. De acuerdo a Juan 18:1, ahí nosotros leemos ciertamente que Getsemaní era un jardín. Quizá era un jardín cerrado, cercado, en la ladera del Monte de los Olivos. Es muy probable que allí haya estado. Entonces, Jesús pudo haber escogido muchos otros lugares para ir con sus discípulos después de la Santa Cena. ¿Por qué nuestro Señor entonces intencionalmente llevó a sus discípulos al jardín o al huerto de Getsemaní? Bueno, probablemente porque de esta manera Jesús le estaba haciendo más fácil a Judas localizarle, encontrarle. Usted quizá recuerde, y si no va a escuchar la próxima semana, o lo leerá usted durante la semana, Judas ya había traicionado al Señor y esa noche iba a conducir a una turba para arrestar al Señor. Y ya que Jesús continuamente y frecuentemente usaba el jardín de Getsemaní como un punto de reunión, bueno, no iba a ser difícil para Judas deducir dónde estaría el Señor Jesús. Quizá, por supuesto, también Judas habría oído que Jesús iba a ir ahí. Pero quizá, y solo quizá, aunque yo creo que esto es lo que sucede aquí, hay algo más profundo. Aquí hay algo más profundo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que así como Adán fue tentado en el jardín de Edén, Jesús, como el verdadero y mejor Adán, enfrentaría su más grande y más fuerte tentación también en un jardín. Es decir, el jardín de Edén, así como la serpiente tentó al primer Adán en el jardín de Edén para rebelarse en contra de la voluntad de Dios y hacer la suya, el verdadero Adán, Cristo Jesús, sería tentado por Satanás, la serpiente, a hacer lo mismo. Es decir, Jesús sería tentado a dejar a un lado, a ignorar, a desobedecer la voluntad del Padre. ¿Cómo? Evitando el indescriptible horror de lo que Él estaba a punto de enfrentar. Ahora bien, debemos entender el contexto, no solamente digamos geográfico, sino otro tipo de contexto, el contexto en el cual Jesús enfrentó su más grande y más fuerte tentación. Se nos dice que Jesús llevó a sus discípulos y les dijo: miren, siéntense aquí mientras que voy allá y oro. Y entonces tomó a su círculo más íntimo de discípulos, es decir, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, como leemos en el versículo 37. Ahora bien, la última vez en el Evangelio de Mateo, por lo menos, que Jesús tomó a estos tres discípulos, su círculo más íntimo, a una montaña, fue cuando Él les llevó al monte que se conoce como el monte de la transfiguración, para que ellos pudieran atestiguar ese momento glorioso cuando Cristo fue transfigurado y aún sus vestidos resplandecieron de manera más refulgente que el sol mismo. Y eso fue lo que los discípulos Pedro, Jacobo y Juan habían atestiguado. Pero ahora, en este momento, en esta ocasión,
no habría gloria refulgente, ni tampoco la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Lo único que habría sería temor, angustia, agonía. Nosotros leemos en el versículo 37 lo siguiente: que cuando Jesús tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Bueno, la Reina Valera captura bastante bien el sentido de la palabra original, es decir, el verbo que usa Mateo originalmente en el griego es un verbo que habla de una profunda angustia. Y agonía es una buena palabra. Agonía es una palabra que puede capturar lo que Jesús estaba experimentando en ese momento. Y aún lo que es más, Jesús mismo en el versículo 38 dice: mi alma está triste, muy triste. Aquí ya no traduce muy bien la Reina Valera, porque realmente lo que Jesús dice es: mi alma está angustiada, ¿sí? Hasta la muerte. Y quizá Jesús añade esto para comunicar la escala, ¿sí? El nivel de la angustia que Jesús estaba experimentando en ese momento. Ahora, muchas personas y aún cristianos encuentran muy difícil aceptar que nuestro Señor Jesús pudiera estar lleno de dolor y tristeza y angustia y agonía. Las personas dicen: no, mira, yo no sé en qué Jesús crees, pero mi Jesús jamás experimentaría tal cosa. Pero como Juan Calvino dice, aquellos que imaginan que el Hijo de Dios estaba exento de las pasiones humanas no reconocen verdadera y sinceramente que Él es también un hombre, o fue un hombre. Es decir, Jesús fue verdadero Dios, 100% Dios, pero al mismo tiempo y de una manera misteriosa y que no logramos entender, también nuestro Señor Jesús tenía una naturaleza humana. Jesús era también completamente humano, 100% humano, y como hombre nuestro Señor Jesucristo experimentó el ámbito completo de las emociones humanas, con una salvedad, con una excepción. A diferencia de usted y de mí, nuestro Señor Jesús jamás pecó, nunca, ni con sus sentimientos y emociones. Pero aún así, nuestro Señor experimentó toda clase de emociones, incluyendo angustia. Pero como dice el doctor Duncan, la agonía que Jesús experimentó es literalmente incomprensible para nosotros. Hay aspectos de esa angustia que nosotros nunca vamos a poder comprender. Ahora, lo que ocurrió en Getsemaní, ¿sí? Es muy, muy interesante, y al mismo tiempo el hecho de que haya ocurrido en Getsemaní es apropiado. ¿Por qué? ¿Por qué es apropiado? Mire usted, Getsemaní literalmente quiere decir hay diferentes nombres para esto: lagar o una almazara. ¿Qué es esto? Una prensa que se usaba para exprimir las aceitunas, para extraer el aceite, así como también se hacía con las uvas, aunque las uvas tradicionalmente, se extraía el jugo pisoteándolas literalmente en otros tiempos. Pero en tiempos de Jesús había estas prensas donde las aceitunas eran puestas para extraerles ahí el aceite de olivo, ¿sí? Entonces, que Jesús haya experimentado esta angustia en Getsemaní es muy apropiado. ¿Por qué? Porque la angustia que Jesús experimentó en Getsemaní fue tan intensa que, de acuerdo a Lucas, que por cierto era un médico, Jesús sudó literalmente sangre. La presión era tan intensa que pequeños vasitos capilares ahí en las glándulas sudoríparas o cerca de ellas, no sé, yo no soy médico,
explotaron, por así decirlo, y su sudor se mezcló con sangre debido a la angustia que el Señor estaba sufriendo en ese momento. Ahora la pregunta, por supuesto, es: ¿por qué Jesús estaba experimentando tal angustia? ¿Era el prospecto de la muerte lo que causó que Él estuviera en tan profunda angustia? Bueno, por un lado, por supuesto. Sin embargo, para responder a la pregunta, necesitamos prestar atención a lo que Jesús ora. Ahí Jesús nos da una clave de qué es lo que Él temía. Vea usted, por favor, en la palabra de nuestro Dios, versículo 39. En oración Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué había angustia en Jesús? No porque Él estuviera en confusión con respecto a la voluntad de Dios, por supuesto que no. Más bien, Jesús estaba en angustia porque Él sabía exactamente cuál era la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que Jesús bebiera de una copa. Y uno dirá: ¿cuál es el problema con beber de una copa? ¿Por qué beber de una copa le produciría tal angustia? Bueno, esta copa, este cáliz, es más que la experiencia del sufrimiento y de la muerte, aunque en la Biblia puede usarse en ese sentido también. Era más que agonía física, la agonía física de la cruz, lo que le aterrorizaba. Entonces, ¿qué fue lo que causó? Si no fue temor a la muerte nada más, ¿qué fue lo que causó que Jesús tuviera tal agonía? ¿Por qué oró Jesús: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa? ¿Qué había en esa copa que hacía que Jesús tuviese tal angustia? ¿Qué contenía esa copa que aterrorizaba a Jesús? Bueno, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos que la copa se refiere, o es más bien, es una metáfora, una figura para referirse a la ira de Dios. En los profetas, en los salmos y en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Apocalipsis, una y otra vez se menciona que en la mano del Señor hay una copa, un cáliz, y en esta copa Dios ha vertido su ira santa en contra del pecado. Y como leímos en el pasaje de Jeremías, Él dará de beber a todas las naciones rebeldes y pecadoras de esa copa. Pero lo que es más, su pueblo, su propio pueblo, al rebelarse una y otra vez en contra de Él, también Él le daría a beber a su propio pueblo de esa copa donde Él ha vertido su ira. Bueno, aquí en Getsemaní, Jesús está mirando directamente a esa copa que Él bebería en unas horas más al colgar de la cruz en un dolor indescriptible. Ahora, como lo nota un comentarista, Jesús entonces lo que teme es esto. Número 1, identificación con el pecado. ¿Por qué? Porque Dios había designado a Jesús como su siervo para tomar sobre sí mismo la iniquidad de su pueblo, para llevar el pecado de su pueblo. Tal vez quiera ir conmigo un momento a Isaías capítulo 53 y escuchar lo que dicen, y leer y escuchar lo que dicen los versículos 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Pablo hace eco a esto en 2 Corintios 5:21, cuando él escribe: al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así como Isaías y Pablo dicen, nuestro pecado fue cargado sobre Jesús. Jesús fue designado por el Padre como aquel que llevaría todo nuestro pecado. Todos y cada uno de los pecados que hemos cometido fueron puestos sobre él. Y entonces, precisamente por esto, Jesús está en angustia debido a la consecuencia lógica de haber sido designado por el Padre como aquel que llevaría sobre sí nuestros pecados. ¿A qué me refiero? Jesús teme la ira de Dios como el portador de nuestros pecados. Jesús entonces tendría que beber del cáliz, de la copa de la ira de Dios. Básicamente, como dicen los profetas, ese cáliz que estaba en mano del Señor, donde él ha vertido su ira santa en contra del pecado, ese cáliz le sería dado a Jesús. En otras palabras, Yahweh o Jehová tomó esa copa y se la dio a Jesús. La copa que él tenía en su mano y que él también le había dado a su pueblo para beber, como dice Jeremías, esa copa Yahweh la toma de la mano de su pueblo y la pone en manos de Jesús y le dice: bebe, tienes que beber de ella. Ahora, ¿qué es lo que provoca la ira de Dios? A mucha gente no le gusta escuchar acerca de esto. Vaya, para ellos Dios solamente es un Dios amoroso, un Dios que sencillamente es un Dios bonachón y que está ahí en el cielo listo para bendecirnos. Pero la Biblia habla una y otra vez en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acerca de su ira. ¿Y qué es lo que provoca la ira de Dios? De manera simple, hermanos, lo que provoca la ira de Dios es nuestro pecado. Como dice un autor, sin importar cuán pequeño o cuán insignificante el pecado nos parezca a nosotros, todo pecado es un asalto a la infinita majestad y a la soberanía de nuestro Dios. Es un asalto a la autoridad soberana de Dios. Dios, por la perfección de su naturaleza moral, no puede tolerar el pecado. Él tiene que ser hostil al pecado. Todo pecado, por más pequeño que nosotros pensemos que sea, Dios entonces dirige su ira en contra del pecado. Y fue la ira de Dios dirigida en contra de nuestro pecado lo que Jesús vio en esa copa, y de lo cual él quería apartarse. Jesús dice: si es posible, pase de mí esta copa. En tremenda y profunda agonía, Cristo le pedía al Padre: si es posible, yo no quiero beber de esta copa. Jesús, hermanos, últimamente bebería la copa de la ira de Dios. El término teológico es propiciación. Jesús haría propiciación por nuestros pecados. Y esto no significa simplemente que nuestro Señor
apaciguó la ira de Dios, o que Él suavizó la ira de Dios, o que Él extinguió la ira de Dios como uno extingue una llama. Más bien significa que Jesús absorbió en su propia alma la ira plena, no mitigada, de Dios en contra de nuestro pecado. Para continuar con la metáfora, Jesús bebió la copa de la ira de Dios hasta la última gota, de manera entonces que nosotros los creyentes ya no hemos de beber de la ira, de la copa de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús la bebió por nosotros hasta la última gota. Bendito sea el Señor. Y es en este contexto de profunda agonía en el jardín de Getsemaní que la serpiente viene a Jesús. No sé si ustedes vieron la pasión. Mel Gibson captura esto magistralmente en una escena ahí en Getsemaní. La serpiente viene a Cristo y Cristo termina pisando la cabeza de la serpiente. Pero bueno, la serpiente viene a Jesús, viene a tentar al verdadero y mejor Adán. Es en este momento de profunda angustia que Jesús enfrenta quizás su más grande y más fuerte tentación. Como alguien dice, la agonía de Jesús surge de su reconocimiento, de su admisión de que había una diferencia entre su voluntad y la voluntad del Padre. Él ora: si es posible, que pase esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y es en este contexto cuando Satanás aprovecha para tentar a Jesús. El diablo, nos dice en los evangelios, después de haber fracasado en su intento de hacer caer a Jesús en el desierto, leemos que el diablo le dejó por un tiempo. Y la palabra tiempo se refiere a una ocasión, a un momento oportuno. El diablo siempre estuvo en acecho, buscando el momento oportuno para tentar a Cristo y para hacerle caer. Y ese momento oportuno fue cuando Jesús, en intensa y profunda agonía, reconoce que había una diferencia entre su propia voluntad y la voluntad del Padre. Satanás entonces aprovecha para entonces tentarle una vez más. Jesús estaba en profunda angustia y agonía, reconociendo: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Hermanos y hermanas, no nos equivoquemos. También nosotros vamos a enfrentar, si no es que ya hemos enfrentado, si no es que estamos enfrentando, tiempos de profunda tristeza, de profunda angustia, de profunda aflicción. Y en esos tiempos seremos más vulnerables a la tentación. Y particularmente en esos tiempos de aflicción, de angustia, vamos a enfrentar la tentación que Jesús enfrentó. ¿Qué tentación? La tentación de hacer nuestra voluntad, de no hacer la voluntad del Padre. Quizá habrá angustia debido a ¿qué? A enfermedad, o a desempleo, o a problemas familiares o maritales, o carencia de dinero, pobreza, etc. En esos momentos en que estemos en angustia, seremos más vulnerables a la tentación de querer hacer las cosas a nuestra propia manera, en nuestro propio modo, en lugar de obedecer a Dios. Y pudiéramos mencionar muchos ejemplos. Permítame mencionar uno. Piense usted en la constante tristeza, aflicción, dolor de estar en una situación marital, ¿sí? En la que
una persona, el cristiano, el cónyuge cristiano vive con un cónyuge no cristiano y experimenta un mal matrimonio, ¿sí? Experimenta sufrimiento. Vaya, en ese contexto la persona cristiana, el cónyuge cristiano es vulnerable a la tentación, ¿sí? De querer hacer las cosas a su manera, en lugar de obedecer a Dios. Y sí, estoy seguro que a lo mejor ese cristiano o cristiana ha estado orando constantemente: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Pero no sé si esa es la oración que debe orar un cristiano. Pero habrá sufrimiento y habrá dolor y tristeza, y el diablo vendrá para decirte: divórciate. ¿Por qué vas a sufrir? Y pudiéramos mencionar muchísimos otros ejemplos, pero todos nosotros los cristianos, de manera inequívoca, vamos a enfrentar aflicción, angustia y sufrimiento por el prospecto de ir a prisión, perder nuestro empleo, o aún enfrentar el martirio por nuestra lealtad a Cristo. Y en esos momentos la serpiente vendrá también para decirnos: bueno, ¿por qué has de sufrir? ¿Por qué has de perder tu empleo? Solamente di que no eres cristiano, o sea, no lo crees nada más, pero dilo para que ellos se lo crean y así conservas tu empleo. Todos nosotros vamos a enfrentar momentos angustiosos y difíciles. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo hemos de responder? Bueno, para contestar esta pregunta tenemos que mirar ahora a cómo Jesús venció no solamente su angustia, la angustia que experimentó, sino también cómo nuestro Señor venció la tentación más fuerte que Él enfrentó. Eso nos lleva al segundo y último punto. Veamos primero este hecho que sucedió ahí, algo que Jesús experimentó, algo que en este caso Jesús hizo. Jesús venció su más grande y más fuerte tentación hallando fortaleza en la oración. ¿Cuál es el principio que aprendemos nosotros? Como discípulos de Jesús, debemos saber que la fortaleza para vencer la tentación solamente viene de Él. Solamente viene de Él. Versículos 39 al 46. Vean su Biblia, por favor. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. ¿Qué hizo Jesús en ese momento, en esa hora de profunda agonía? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? De manera simple, nuestro Señor oró. Nuestro Señor oró. Pero noten ustedes cómo oró Jesús. Se nos dice que cayendo sobre su rostro, Jesús oraba totalmente tendido sobre el suelo, una postura que expresaba su total y profunda dependencia en Dios. Y notamos también que nuestro Señor Jesús oró 3 veces. Ahora, ¿qué es significativo de estas 3 oraciones? ¿Qué es lo significativo? ¿Qué es lo importante? Bueno,
tenemos que notar cuidadosamente que hay una progresión en las oraciones de Jesús. Note conmigo, por favor. En la primera petición, nuestro Señor Jesús dice que, vea por favor, versículo 39: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora bien, la segunda oración es similar pero diferente. ¿Por qué? Note usted, versículo 42: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y la tercera oración es similar a esta segunda. Note por favor que hay una progresión, un movimiento entre la primera y segunda oración y la tercera oración. En otras palabras, Jesús entonces se da cada vez más cuenta, hay una creciente realización de que la única manera en que la copa de sufrimiento e ira le sea quitada es que Jesús la beba. Jesús empieza a darse cuenta. Note cómo cambia. Primero dice: si es posible, pase de mí. Vuelve a orar y dice: si no es posible. Jesús empieza a entender que el Padre no va a cambiar de parecer. Y entonces nuestro Señor Jesucristo empieza a percatarse cada vez más de que el Padre no iba a retroceder ni a modificar su voluntad. 3 veces oró Jesús y todo lo que recibió de su Padre fue silencio. La única respuesta visible que recibió de su Padre, de acuerdo a Lucas 22:43, es que su Padre envió un ángel para fortalecerle. ¿Qué le estaba diciendo el Padre? No voy a cambiar de opinión, pero lo que sí te voy a dar es fortaleza para hacer mi voluntad. Así que la oración de Jesús es contestada de acuerdo con la voluntad del Padre. Y ese es el punto que el escritor de Hebreos hace en Hebreos 5:7. Quizá usted quiera ver esto conmigo. Ahí él escribe: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Yo creo que eso se refiere a la experiencia de Jesús en Getsemaní primariamente. Dice: ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Un comentario lo pone de esta manera: el Padre escuchó al Hijo y respondió favorablemente al Hijo. ¿Pero cómo? Diciendo: sí, hijo, voy a quitar esta copa de tu mano, ya no la vas a beber. No. Respondió fortaleciendo al Hijo para enfrentar el horror del infierno, de la cruz, ¿sí? El sufrimiento que habría en la cruz, no solo físico, sino el profundo y horroroso sufrimiento espiritual. ¿Por qué le respondió? Porque el Hijo respetaba y reverenciaba la voluntad del Padre. Así que Jesús vence orando, y en oración encuentra fortaleza para hacer la voluntad del Padre. Y hermanos y hermanas, aquí aprendemos otra verdad muy importante, y es preciso que usted escuche. Por favor, escuche esto: la oración no necesariamente cambiará o eliminará las circunstancias que le producen angustia. Porque quizá, y solo quizá, es precisamente la voluntad del Padre que usted pase por esa circunstancia. Y tal vez usted ore una y otra vez como Jesús: por favor, quita esto de mí, ¿te lo llevas o te lo mando? Pero el Padre no ha de responder más que fortaleciéndonos para hacer su voluntad. Fortaleciéndonos para hacer su voluntad.
A través de la oración recibiremos la fuerza, la fortaleza para hacer la voluntad del Padre, sin importar cuán difícil esta pueda ser. Y esto tenemos que aprenderlo, porque quizá usted provenga de alguna tradición evangélica que le dice que Dios necesariamente va a responder todas sus oraciones como usted las hace, y eso no es cierto. Si oramos conforme a su voluntad y si pedimos que su voluntad sea hecha, su voluntad será hecha y no la nuestra. Y lo que Dios sí hará entonces es tomar la angustia y quitarla, tomar la agonía y quitarla, y nos dará la fuerza para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Algo más que observamos aquí es que Jesús le había pedido a sus discípulos que velaran con Él, que orasen con Él. En su hora más oscura, Jesús necesitaba a sus amigos más íntimos, y no hay nada de malo con esto. Jesús les dijo: velen conmigo y oren, pero ellos fracasaron. Cuando Jesús les halló durmiendo, le dijo a Pedro: ¿no has podido velar ni siquiera una hora conmigo? Hermanos, aquel que unos momentos antes había dicho en osada presunción: aunque todos los demás te abandonen, yo no te negaré, aunque tenga que morir contigo. Ese que había dicho esas palabras ni siquiera fue capaz de orar una hora con Jesús, cuando su maestro más le necesitaba. Y aquellos que hicieron eco a las palabras de Pedro se durmieron también. Y uno se pregunta ¿por qué? Bueno, quizá el problema más grande con los discípulos era su demasiada confianza, ¿sí?, en sí mismos. Esta excesiva confianza que les hizo, más bien esta excesiva confianza en sí mismos, en su propia resolución, en su fuerza de voluntad, les hizo indiferentes a la oración. Después de todo, ellos ya le habían dicho a Jesús, le habían asegurado a Jesús de que permanecerían firmes y leales a Él. Así que pues tomémonos una siesta. Jesús les dijo: velen y oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La resolución no fue suficiente. Por supuesto que no. Y como vimos la semana pasada, ellos tenían mucha confianza. Y quizá nosotros también nos sentimos muy confiados en esta mañana de nuestra propia fuerza de voluntad, de nuestra resolución de permanecer fieles a Jesús, aún en presencia de la tentación. Amado hermano, amada hermana, usted va a fracasar a menos que reconozca su total necesidad de fortaleza de parte de Dios. ¿Sabe usted una cosa? Nuestra falta de oración el día de hoy nos va a costar un vergonzoso fracaso más adelante, como fue el caso de los discípulos mismos, que unos minutos más todos saldrían corriendo, huyendo y abandonando al Señor. Hermanos, vamos a tropezar y vamos a caer, y quizá aún vamos a negar al Señor cuando enfrentemos el prospecto de sufrimiento por causa de serle leales, a menos que encontremos nuestra fortaleza en Él. Y no solamente eso, hermanos, sino también noten algo más, y estamos llegando aquí a la conclusión. Ellos le fallaron a su maestro cuando más les necesitaba. Creo que tal vez usted ha tenido esa experiencia alguna vez. Cuando más ha necesitado de sus seres más queridos, ellos no han estado ahí para usted. Ellos no han estado a su lado. Su pastor le ha fallado, sus hermanos le han fallado, su esposo le ha fallado, sus hijos le han fallado. Amados hermanos, hay otra lección para nosotros aquí. Nos necesitamos el uno al otro.
especialmente en tiempos de sufrimiento y aflicción. No piense usted que es suficiente en sí mismo, que es suficientemente fuerte, que es autosuficiente. Ni aún Jesús quiso enfrentar lo que iba a enfrentar solo. Le dijo a sus discípulos: vengan, les necesito, oren conmigo, quédense conmigo. ¿Cree usted que usted es suficientemente fuerte o que es más fuerte que Jesús? Nos necesitamos el uno al otro. Necesitamos el ministerio de hermanos y hermanas que estén a nuestro lado, orando en oración agonizante, suplicando por nosotros, fortaleciéndonos mediante su compañía y pidiendo y suplicando al Padre por fortaleza para nosotros. ¿Qué vamos a hacer o qué estamos haciendo o qué hacemos cuando enfrentamos aflicción y angustia? ¿Qué hace usted cuando enfrenta la tentación? ¿Se siente usted fuerte? ¿Se siente usted lo suficientemente fuerte y suficiente? Amados hermanos, ¿qué hacemos cuando un hermano o una hermana nos pide que estemos junto a ellos en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad? Alguien que yo admiro mucho, el doctor Richard Pratt, quien es un mentor para mí. Hay muchas cosas que pudiera contarles de él y solamente quiero contarles que en una ocasión él supo de un amigo suyo, creo que fue su estudiante del seminario. Bueno, este amigo suyo cometió un delito que ameritaba la cárcel e iba a ir a la cárcel, fue condenado a la cárcel. Cuando Richard supo de esto, tomó el primer avión disponible y viajó una distancia muy grande para pasar toda la noche con su amigo en oración. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Nos necesitamos el uno al otro. Pero ¿sabe usted una cosa? Aun cuando usted termine solo, porque sobre todo en esta pandemia demostramos cuánto nos amamos a nosotros mismos y por el temor nos alejamos de nuestros hermanos. Aunque usted termine solo, el Padre le va a fortalecer. Aunque termine solo y abandonado, como en el caso de Jesús, Él no le va a dejar solo. Él va a enviar sus ángeles para fortalecerle. Usted no va a ser abandonado en su hora más negra, en su hora más oscura. El Padre estará con usted, el Hijo estará con usted, el Espíritu Santo estará con usted, fortaleciéndole, aunque todos los demás le hayan abandonado. ¿Y cómo termina entonces este episodio? Nosotros leemos en los versículos finales que después de su tercera oración Jesús llega y ve a sus discípulos todavía durmiendo y les dice: levántense. Bueno, les dice: duerman ya. Y luego les dice: levántense. No sabemos si era una reprensión o una expresión de afecto pastoral, pero lo que sí es seguro es que nuestro Señor nos muestra que finalmente, después de haber agonizado en oración, Jesús había sido fortalecido de tal manera para levantarse y decirle a sus discípulos: levántense y huyamos. No, levántense, sálvese quien pueda. No, levántense. Vean, ya viene el que me entrega. Jesús fue fortalecido de tal manera que pudo él ya entonces ir y mirar de frente a aquel que le iba a entregar. Jesús no estaba rendido, digamos, a la turba que le iba a atrapar. No, Jesús se había rendido por completo a la voluntad del Padre. A la voluntad del Padre. Oh, amados hermanos, entonces Jesús venció su angustia. Jesús venció su angustia orando. Venció también al rendirse a la voluntad de su Padre. Venció encontrando fortaleza en la oración. ¿Y sabe qué? Él es poderoso para salvar a todos aquellos, ¿sí? A todos aquellos que son obedientes. Nos dice el escritor de Hebreos: aunque era hijo, él aprendió obediencia.
Aunque era hijo, él aprendió a obedecer aquí en este mundo. Aún tentado en su momento de más grande angustia, Jesús aprendió obediencia. Y entonces aprendió obediencia a través de lo que él sufrió. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen. Habiendo sido designado por Dios un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amados hermanos, ahora Jesús está en el cielo como nuestro sumo sacerdote que vive y hace intercesión por los suyos. Como dice el escritor de Hebreos, él vive para interceder por los suyos. Aunque usted se sienta abandonado, aunque usted se sienta solo, escuche, hermano, Jesús está orando por usted. Jesús está intercediendo por usted, creyente. Tenga la seguridad de que aún en su hora más oscura, Jesús orará por usted y le va a fortalecer. El apóstol Pablo cuenta de su experiencia en 2 de Timoteo 4, 16 al 18. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me abandonaron. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció, dice el apóstol Pablo. Amados hermanos, eso hará por usted su Padre Celestial. Bueno, hemos aprendido hoy esta preciosa verdad, ya que Jesús en profunda angustia halló fortaleza en oración para vencer su más grande y más fuerte tentación. Sus discípulos deben venir a Él cuando sean tentados. Aprendimos dos principios. Primero, como discípulos de Jesús debemos saber que nuestra más grande tentación vendrá a nosotros cuando seamos más vulnerables. Y entonces, como discípulos de Jesús, debemos saber que la fortaleza para vencer la tentación solamente viene de Jesús. Amados hermanos, vamos a enfrentar sufrimiento, angustia. Quizá estamos enfrentando sufrimiento y angustia ahora mismo. Creyente, escuche, descanse, tranquilo. Usted no está solo. Usted no ha sido abandonado. Jesús está con usted. Jesús es el gran sumo sacerdote que ora e intercede por usted. Y el Padre escuchará su oración. Y el Padre responderá a su oración. Y el Padre le va a fortalecer. Pero lo que es más, creyente, escuche, ningún horror que usted pueda enfrentar en esta vida se compara al horror de beber el cáliz de la ira de Dios. Usted ya no va a beber de ese cáliz porque Jesús lo bebió por usted. Y una cosa más, creyentes, necesitamos pedir al Señor la gracia de descansar en esta verdad. No creyente, usted no vaya de aquí tranquilo, porque si usted no se arrepiente de sus pecados, algún día usted beberá de ese cáliz de la ira de Dios. Pero arrepiéntase y crea en Cristo. Y lo que es más también, hermanos, pidámosle a Dios la gracia de estar ahí cuando otros hermanos nos necesiten en su momento de más angustia. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a ir un momento más a la mesa del Señor. Tome un momento en silencio para prepararse para venir a la mesa del Señor. Y durante la comunión estaremos cantando juntos.
Amados hermanos, la mesa del Señor nos permite ver el Evangelio. La mesa del Señor nos permite, de manera simbólica, recordar lo que Jesús sufrió por nosotros. Pero también en la mesa del Señor recibimos alimento espiritual. Y es mi gozo invitar a todos los verdaderos cristianos a acercarse a esta mesa para participar espiritualmente del cuerpo y de la sangre de Cristo. Si usted es miembro en plena comunión de esta o de cualquier iglesia evangélica y está en buena relación en la iglesia, venga a la mesa del Señor. Si usted no es cristiano, le pedimos que se abstenga de venir a la mesa del Señor. Y si profesa ser cristiano pero vive en pecado, por favor no se acerque a la mesa del Señor. Pero vengamos entonces con gratitud y en fe para ser alimentados y fortalecidos por Cristo mismo. Oremos. Te damos gracias por este pan y esta copa, que son los símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo, y por institución tuya son consagrados para este uso sacramental, como vehículo, como medio a través del cual tú alimentarás a tu pueblo que es débil, tu pueblo, Señor, que en medio de angustia y aflicción es tentado ferozmente por el diablo. Fortalece a tu pueblo, Señor, para que pueda confiar en tus promesas y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la noche en la cual nuestro Señor Jesucristo fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, como ya hemos hecho, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Después de haber cenado, tomó la copa y dijo a sus discípulos: esto es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre que se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Beban de ella todos, hagan esto en memoria de mí. Ministrando en el nombre del Señor es mi gozo darles a ustedes, servirles a ustedes estos elementos, repitiendo las palabras del Señor. Hermanos, tomen, coman. Tomen, beban. Hagan esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. Vengamos y cantemos todos, nos ponemos de pie todos para cantar Gracias Cristo, al participar de la Eucaristía o aunque no participemos. La cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo.
satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, que hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, que hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Vamos a tomar nuestro lugar para que los hermanos músicos puedan participar de la cena del Señor. Ore en silencio un momento, por favor. Dele gracias a Dios. Dele gracias al Señor por haber tomado la copa de ira para que usted pueda beber de esa copa en su mesa. Ore en silencio un momento. Bien, amados hermanos, antes de retirarnos, quiero pedir a todos los hermanos mayores que se han registrado o no se han registrado, pero que quizá van a iniciar pronto su proceso de vacunación. Póngase de pie un momento, vamos a orar por ustedes en esta oración final. Y bueno, cuesta trabajo, ¿verdad? Cuesta trabajo, pero bueno, y vamos a orar por don Manuel también, que va a ser, creo que mañana, ¿no? Mañana. Hoy le hacen, el jueves, perdón. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque, en primer lugar, nosotros que fuimos tus enemigos, ahora nos sentamos a tu mesa y bebemos la copa de salvación. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias por
que nos dices que aún en nuestros momentos de mayor angustia podemos encontrar fortaleza en ti. Y gracias porque tenemos la confianza de que tú estarás siempre intercediendo como sumo sacerdote por tu pueblo. Gracias. Bendice a estos hermanos y hermanas que pronto quizá reciban una vacuna que les ayudará a, pues, quizá no a ser inmunes totalmente, pero sí a que ya no hay una amenaza de que esa enfermedad cause la muerte. En fin, no confiamos en la vacuna, confiamos en ti. Y Señor, te rogamos que tú los bendigas y tú los cuides y tú los protejas. Así como también a nuestro hermano Don Manuel Eck, que tendrá un procedimiento un tanto complejo. Pedimos, Señor, que todo esté bien y que lo que haya que remediar, ya sea a través de los médicos, sin ellos, con ellos o a pesar de ellos, tú, Señor, le quieras sanar. Pero, Señor, rogamos fortaleza para tu pueblo, sobre todo para aquellos que están pasando por tiempos de dificultad y de angustia, que puedan encontrar descanso y alivio en ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. Después, Señor, de haber venido aquí, de tu palabra la bendita luz a nuestro hogar condúcenos allí, de todos cuida, buen pastor Jesús. El Señor nos reunió, nos llamó a su presencia para escuchar su palabra, para cantar sus alabanzas, bendecirnos y renovarnos, y nos envía otra vez para continuar sirviéndole. Vaya a vivir su vida como un ciudadano del reino de Cristo. Vaya con la bendición de su Señor. Que la gracia de nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo sean sobre todo su pueblo desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor les guarde, hermanos.